Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho de Familia, Violencia Familiar, de Género y Delitos Sexuales, organizado por Biloyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el honor de contar con el doctor William Fernández, quien nos va a exponer el tema de estándares jurídicos de protección frente a la violencia de género. El doctor William Fernández Espinosa es doctorando en Derecho, maestro en Derecho y abogado por la Universidad de San Martín de Porres, máster en Derecho de Familia e Infancia por la Universidad de Barcelona, España, presidente de la Comisión de Estudio en Derecho del Niño, Niña y Adolescente del Colegio de Abogados de Lima 2024-2025 y es profesor universitario. Estimado doctor William Fernández, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de Derecho de Familia. Nos sentimos muy contentos, muy honrados por ello y estamos completamente seguros de que será una sesión muy valiosa y fructífera para todos los participantes. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Agradezco la invitación a Bill Lawyer y de igual manera al Ilustre Colegio de Abogados por invitarme a participar en este importante diplomado. Eh, el tema que voy a abordar ahora es respecto a los estándares jurídicos de protección en los casos de violencia de género. Bien, especialmente vinculados a aquellos en los cuales se encuentran como víctimas niñas, niños, adolescentes, mujeres adultas mayores, mujeres en las cuales se interceden condiciones de vulnerabilidad, como es la discapacidad, la pertenencia a un pueblo originario. De igual manera también, porque no hablar un poco de las comunidades LGTBI, en la cual la Corte Interamericana ha emitido también importantes pronunciamientos sobre esta temática. Entonces voy a comenzar a proyectar diapositivas. ¿Me confirma si se observa, por favor? Bien. Entonces, Sí, doctor. estándares jurídicos de protección frente a la violencia de género. Es un tema que ya lo he venido abordando a lo largo de este diplomado y ahí me gustaría comenzar hablando justamente sobre las barreras sociales y legales que afrontan usualmente las víctimas. Como he mencionado, aquellas personas normalmente en situación de vulnerabilidad, cuyo concepto lo podemos desarrollar a partir de lo que disponen las reglas de Brasilia, de la Cumbre Judicial Iberoamericana del año 2008 y actualizadas en el año 2018, ¿no? En la cual reconoce justamente que las personas en condición de vulnerabilidad son aquellas que por motivo de su edad, género, orientación sexual, identidad de género, perteneciente a un pueblo originario, comunidad campesina nativa, afrodescendiente, encontrarse privado de libertad, ser migrante, refugiado o cualquier otra condición de vulnerabilidad de aspecto político, socioeconómico, cultural, pueda justamente generar un menoscabo en el ejercicio de sus derechos, especialmente frente al aparato jurisdiccional, ¿no? Y esas barreras actualmente afronta aquella víctima que ha visto vulnerados sus derechos por temas de discriminación o violencia. Son principalmente cuatro, más allá de los que la propia Comisión Interamericana desarrolla, ¿no? En este caso, las principales barreras que he podido rescatar son las siguientes. Primero, la falta de conocimiento de los derechos, es decir, la falta de una promoción de la cultura jurídica ciudadana por parte de justamente las personas, la ciudadanía en general. Es decir, dónde justamente poder acercarse para poder denunciar un hecho delictivo en el cual ha sido víctima. De igual manera, el desconocimiento del sistema formal de justicia, es decir, muchas de las víctimas desconocen justamente cómo funciona el aparato jurisdiccional o cuáles son justamente los órganos a los cuales ésta debe acudir. Por ejemplo, no basta únicamente con la denuncia ante la comisaría. ¿Qué sucede si, por ejemplo, la comisaría o son los propios agentes policiales en quienes se cometió el delito? Sabemos que ante el sistema interamericano, si un agente estatal comete violencia sexual, esto también es considerado como tortura, ¿no es cierto? Entonces van a encontrar una barrera, por ejemplo, ante la denuncia frente a la comisaría.
Entonces, correspondería justamente iniciar la denuncia ante la Fiscalía Penal de turno, ¿no? Y también, por supuesto, interponer la queja respectiva, por ejemplo, ante la Inspectoría de la Policía frente a la no aceptación de la denuncia, o ante el órgano de control interno de la Fiscalía, ¿no? O también frente a un retraso injustificado ante la Autoridad Nacional de Justicia, de Control del Poder Judicial, dependiendo en la instancia en la cual se desarrolla, ¿no? Pero más allá de todo ello, existe un desconocimiento de cómo funciona el aparato judicial, el sistema formal de justicia, ¿no? Y quienes se encuentran involucrados. De igual manera, las víctimas siempre van a encontrar una situación de dependencia, tanto con sus familiares, parejas, exparejas, novios, convivientes, ¿no? Cónyuges, entre otros. Básicamente familiares varones, ¿no? Tanto para recibir asistencia y recursos, básicamente sometidas bajo un tipo de violencia económica. Y del mismo modo también vamos a encontrar que dentro de las estadísticas del Programa Nacional Aurora, del Ministerio de las Mujeres y Poblaciones Vulnerables, pues se observa que un gran porcentaje de mujeres justamente no denuncia también estos hechos, no solamente por el conocimiento que hacía indicación, sino también a una amenaza de estigmatización social, básicamente del que dirán, de los prejuicios, ¿no? Que se generan todavía, están arraigados en nuestra sociedad respecto a estos temas. Temas vinculados a discriminación y violencia, que como sabemos, como lo menciona la propia ley 3064 de la Convención de Belén do Pará, entre otras, como la CEDAW, señalan que el tema de violencia y discriminación por motivos de género no es un asunto de derecho privado, sino es un asunto de derecho público, que nos involucran a todas y a todos, tanto a las víctimas, familiares, incluso quienes conocemos un hecho y tenemos este deber de denunciarlo ante el órgano competente. Dentro del marco jurídico en el cual nos vamos a desarrollar esta exposición, vamos a hablar de manera breve justamente respecto al tema de acceso a la justicia que se desarrolla en la Convención Americana de Derechos Humanos, especialmente los artículos 8 y artículos 25, relacionados a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, ¿no? Que dentro del ordenamiento jurídico, en la Constitución del Perú del año 93, podemos hacer una interpretación de lo dispuesto en el artículo 139 de la Constitución, ¿no? De igual manera, hablar del debido proceso, la tutela jurisdiccional, pero a partir de lo que, por ejemplo, hablamos de estas reglas de Brasilia, que si bien forma parte del soft law, es decir, no tiene una condición de tratado, por lo tanto no sería vinculante a un país, es importante resaltar justamente que el Poder Judicial en el año 2018 se adhirió justamente a estas normas, ¿no? Y aprobó mediante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la resolución administrativa 198 del año 2020, CEPJ, que le da justamente esa fuerza vinculante a este poder del Estado, que es el Poder Judicial, para justamente implementar las reglas de Brasilia y hacerlo de obligatorio cumplimiento para juezas, jueces, personal jurisdiccional y administrativo. De igual manera, vamos a observar justamente que tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo, ¿no? Nosotros entendemos en sus siglas en inglés como la CEDAW, que es un importante instrumento de casi más de 60 años, ¿no? Que reconoce justamente que toda forma de discriminación y violencia contra la mujer no debe ser tolerada y tampoco debe quedar impune frente a los casos de violencia en los cuales ellas son víctimas en los diferentes ciclos de su vida. Hablemos niñas, adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores. Luego, en los años 90, tenemos la Convención de Belén do Pará, la Comisión Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que reconoce en su artículo número 7.b la aplicación de un principio fundamental que posteriormente la Corte aplicaría en sus diferentes casos, especialmente en el caso del Algodonero versus México, ¿no? María Páez, entre otros. Y aquí justamente hablamos del principio de la debida diligencia. Y que también más adelante, cuando hablemos, por ejemplo, de violencia por motivos de orientación sexual y identidad de género, o también que en la cual son víctimas niñas, adolescentes, pertenecientes a pueblos originarios o mujeres con discapacidad, vamos a ver que este principio desarrolla justamente una interpretación extensiva de lo que dice la Corte, aplicando una debida diligencia reforzada. De
De igual manera, debemos hacer mención a la Recomendación General número 19, que ya fue actualizada también por la Recomendación General número 35, del Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la CEDAW, que justamente desarrolla también estos motivos de violencia que se dan por género, que se dan justamente por sometimiento, la figura de estereotipos de género, los prejuicios arraigados en nuestra sociedad, entre otras, y básicamente roles asignados, tanto a hombres y mujeres, respecto a las funciones que cumplen en la sociedad, ¿no? Entendemos estos estereotipos como, por ejemplo, las mujeres deben dedicarse a labores del hogar, no deben trabajar, tampoco deberían estudiar, dedicarse al cuidado del hogar y de los hijos, por ejemplo, son estereotipos. Y de igual manera, el tema de los hombres, ¿no? Dedicarnos a un rol proveedor, solamente trabajar, no dedicarnos al cuidado de los hijos, como lo hace la madre, ¿no? Entre muchos otros. ¿Bien? A este punto resulta importante también abordar lo que dice las reglas de Brasilia, que hacía mención. La regla de Brasilia número 17 nos habla justamente que la discriminación y la violencia que la mujer sufre en determinados ámbitos supone un obstáculo para el acceso a la justicia y se ve agravado justamente en aquellos casos en que concurre alguna otra causa de vulnerabilidad. Como indicaba, la interseccionalidad de vulnerabilidades. Hablamos de tema de edad, ¿no? Mayor de edad, menor de edad, adultos mayores, discapacidad, pertenencia a un pueblo originario, una comunidad campesina nativa o afrodescendiente, ser refugiado, migrante, ¿no? Eh, ser mujer, justamente discriminada por motivos de género, pertenecer a la comunidad LGTBQI, discriminación por motivo de orientación sexual, identidad de género o expresiones sexuales, ¿no? Entre otros. Y claro, de ahí las reglas 18, 19 y 20 ya amplían un poco más estas situaciones de discriminación y violencia que sufren y que son acogidos justamente por la propia CEDAW y la Convención de Belén do Pará. Y claro, posteriormente, también en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y también la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, se desarrolla también esta forma de discriminación que puede sufrir las mujeres, ¿no? En un primer caso con discapacidad y en el segundo caso que pertenecen a este grupo etario que son adultas mayores. ¿Qué nos dice la ley 3664? Y la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y su respectivo justamente reglamento, ¿no? Y nos hablan que en los casos en que la mujer y a los diferentes ciclos de su vida, cuando son víctimas de discriminación o violencia de género, tienen especialmente derecho a la asistencia y a la protección integral. De igual manera, derecho a recibir información y asesoramiento en relación a su situación personal. El derecho a la asistencia jurídica, es decir, la defensa pública, y claro, de manera inmediata, de igual manera, esta asistencia de manera gratuita y especializada, y viendo lo posible en su propia lengua materna. Del mismo modo, el uso de la declaración de la víctima, que debe ser recibido por un personal especializado, especialmente por un psicólogo especializado en entrevista forense. De igual manera, la víctima tiene derecho a declarar un ambiente adecuado que resguarde su dignidad e intimidad y el derecho a la atención y recuperación integral de la salud física y mental. Especialmente cuando hablamos de hechos de violencia, particularmente en los casos de violencia sexual, vinculadas a niñas, niños, adolescentes, ¿no? Y también mujeres adultas, se viene a la mente, por ejemplo, el uso de lo que son las cámaras GESEL, mediante las entrevistas únicas, ¿no? Que son pruebas anticipadas justamente que se desarrollan a nivel fiscal. Pero a nivel judicial también, en el año 2019 existe un protocolo para la entrevista única de la niña ni adolescente en la cámara GESEL instalada en las propias instalaciones judiciales de este poder del Estado. Entonces, aquí, por ejemplo, se puede cumplir en estos casos de declaración que es única, que se evite la revictimización, porque sabemos que en cámara que se graba en audio y video, y de igual manera que sea un ambiente adecuado, cerrado, donde justamente la sala de entrevista, ¿no? Que sabemos que es distinta a la sala de observación, el psicólogo o la psicóloga pueda entrevistar, tomar declaración de la niña ni adolescente, pero utilizando pautas psicológicas, ¿no? Por ejemplo, quizás la niña o el niño o el adolescente, quizás por el tema del trauma o también teniendo la edad, quizás no manifieste una suerte de palabras de carácter verbal, pero sí puede manifestar, ¿no? Una comunicación no verbal mediante mensajes. De igual manera, el psicólogo puede realizar test, ¿no?
o también mediante el uso de juegos o muñecos, evidenciar cómo ocurrió el hecho de violencia. Que eso es algo también importante que nosotros debemos de tener en consideración. Como de igual manera, si no existen espacios como son las cámaras GESEL debidamente acreditadas, ¿no? Por un órgano, y que debe cumplir ciertos lineamientos, se puede utilizar ambientes similares que cumplan justamente con dicha función. Por ejemplo, aquí en el Perú, en algunas cortes como es Piura, Lambayeque, La Libertad, se utilizan ambientes similares al de la cámara GESEL, ¿no? Y que en este caso tenemos una sala de entrevista, pero que es monitoreada por una cámara que en tiempo real en otra habitación se encuentra vigilando a través de una laptop o una computadora, una pantalla, justamente el juez, el fiscal, la defensa, entre otros, ¿no? Justamente para evidenciar la declaración de la víctima, sin que esto justamente implique que se tenga contacto con el agresor, lo cual también se puede resaltarlo para evitar una revictimización en estos casos. Ahora, dentro de estándares interamericanos acerca del problema de la violencia contra las mujeres, ¿no? En este caso, la violencia de género, es importante abordar los siguientes criterios. Hacía mención justamente a esta obligación inmediata de los estados de actuar con la debida diligencia, ¿no? Requerida para prevenir, investigar y sancionar con celeridad y sin dilación todos los actos de violencia contra las mujeres cometidos tanto por actores estatales como no estatales, ¿no? Como son justamente particulares. Del mismo modo, este primer estándar de la debida diligencia, os repito, para prevenir, investigar y sancionar con celeridad todos los actos de violencia que se presenten, ¿no? En los cuales se involucran tanto a mujeres a lo largo de su ciclo de vida, como también a niños y adolescentes varones, ¿no? Que por motivo de esa edad se encuentran en esta misma condición de vulnerabilidad. De igual manera, otro estándar muy importante que vamos a desarrollar a lo largo de los casos es justamente la calificación jurídica de la violencia sexual como tortura, cuando el ejemplo que sea mención, cuando es cometida justamente por agentes estatales, llámese Policía Nacional, Ejército, llámese justamente un funcionario público, ¿no? Que en este momento se encuentre en funciones, valga la redundancia, ¿no? Si hay un caso de abuso sexual, es entendido también como tortura. Tercero, perdón, la obligación de los estados de implementar acciones para erradicar la discriminación, especialmente los patrones de estereotipos y comportamientos que promueven su tratamiento inferior en sus sociedades, ¿no? Sabemos que actualmente existe la Política Nacional de Igualdad de Género 2030, que justamente recoge lo que dice el artículo 5, 6 y 7 de la Convención de Belén do Pará, a fin de que, y también los objetivos de la Agenda 30 de Naciones Unidas, para justamente eliminar estos estereotipos que perpetúan justamente la violencia de género. ¿En qué sentido, por ejemplo, estereotipos o prejuicios, ¿no? Otros patrones? Por ejemplo, ¿qué sucede en los casos de violencia de género, hostigamiento, y que lastimosamente culminan en feminicidio? Normalmente escuchamos a los feminicidas decir, por ejemplo, si no eres mía, no eres de nadie, ¿no? O, por ejemplo, ¿cómo se le ocurre a esta mujer despreciarme a mí, que soy un hombre, ¿no? Entonces, son figuras de inferioridad que se colocan justamente a la mujer por estos prejuicios que tenemos los hombres, justamente respecto a la posición que tiene la mujer en la familia, la sociedad, entre otros ámbitos, ¿no? Y que frente al rechazo también por estos motivos, de alguna manera justificamos, entre comillas, ¿no? Esas acciones que de alguna manera buscan, también entre comillas, dar una lección a esas mujeres que se atrevieron justamente a burlarse o a enfrentarse a estos varones que de alguna manera le estaban cortejando también, ¿no? Como normalmente vemos en estos casos de feminicidio, ¿no? Como de igual manera también, cuando nosotros, o cuando escuchamos, por ejemplo, un halago, entre comillas, un piropo, ¿no? A una mujer guapa, entre otras, también es considerado unos patrones estereotipados, ¿no? De que toda mujer debe sentirse bella porque los hombres justamente las piropeamos o las ideamos, ¿no? O justamente le decimos palabras, aunque muchas veces subidas de tono, ¿no? Deben sentirse halagadas justamente por ello, lo cual es justamente inconcebible, ¿no? En un tiempo actual en que justamente todas y todos tenemos este derecho fundamental a vivir en un ambiente libre de cualquier forma de violencia, ¿no? Inclusive esos casos de hostigamiento, especialmente cuando las mujeres, ¿no? No desean justamente recibir este tipo de trato. Es más, se enfrentan por esas sociedades como la peruana, que es muy machista,
en la cual muchas veces no se toma en consideración, ¿no?, lo que la mujer dice o a lo que la mujer se enfrenta día a día en estos casos, y más bien lo eh, naturalizamos como si fuese algo común. Tanto lo hemos visto en el tema de la comisión, de la televisión, los programas humorísticos, ¿no? En las propias redes sociales, entre otras, en el cual pensamos que justamente son hechos que son naturales, e incluso durante varios años y décadas, por supuesto, incluso miembros de nuestra familia, sus abuelos o padres, toleraron, ¿no? Y nuestras madres y abuelas, por supuesto, también toleraron, porque pensaban que era algo natural, propio de las personas, ¿no? Cuando vemos que actualmente dentro de las diferentes corrientes que se desarrollan en el feminicidio, feminismo a lo largo de la historia, sabemos que esto no es así, no es lo normal, no es lo natural, ¿no? Y que no debería ser así, justamente. Y por último, un estándar interamericano importante que se viene desarrollando en las sentencias de la Corte es justamente el deber de los estados, ¿no?, de adoptar estas políticas para avanzar en la igualdad de género, ¿no? Sin ningún tipo de discriminación, no solamente por motivo de género, sino también por motivo de raza, etnia, edad, posición económica, cultural, la situación de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, privación de libertad, pobreza, entre otros. Y esto es justamente lo que se enmarca dentro de la Política Nacional de Igualdad de Género 2030, que tiene su precedente, que estuvo vigente hasta el año 2021, ¿no? Y también la que estuvo previamente vigente hasta el año 2012, entre otras, que forman parte de la recomendación de la CEDAW, del Comité de Expertas, también del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ¿no? Y por supuesto aquí la Comisión de Expertas también de la MISEVI, que es de la Convención de Belén do Pará. Entonces son básicamente cuatro estándares que se puede recoger: la aplicación de la diligencia, la calificación jurídica de violencia sexual en los casos de, como tortura, en los casos en que quien comete el hecho es un agente estatal. De igual manera, las acciones que deben implementar todos los estados para erradicar los estereotipos y los prejuicios de género, y también los deberes de considerar las políticas para avanzar en la igualdad de género. ¿Qué es el enfoque de género? Y claro, el enfoque de género es distinto a lo que normalmente también hemos venido escuchando a lo largo de algunos años, de lo que es la ideología, la mal llamada ideología de género, ¿no? Y que el enfoque de género forma parte de toda una metodología en el cual se van a evaluar hechos en concreto, ¿no? Justamente para evidenciar y reconocer la existencia de circunstancias asimétricas en relación entre los hombres y mujeres, ¿no?, que se construyen justamente en base a la diferencia de género, ¿no? Y también que son causas principales de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y claro, este enfoque está orientado a diseñar las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y claro, este enfoque de género también se aplica en el ámbito fiscal, en el ámbito judicial, también en el ámbito policial, frente a la denuncia, ¿no? Y de igual manera durante la investigación, de igual manera durante el desarrollo del proceso, y por supuesto la sanción y la condena que se debe interponer en estos casos. También, además de este enfoque, tenemos el principio de diligencia que ya hacía mención, que le desarrolla el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, en el cual, esto nuevamente lo recalco, el Estado debe adoptar, o sea, con celeridad, sin dilataciones, todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Entonces tenemos estos tres parámetros: prevenir antes que suceda el hecho, sancionar una vez que sucede el hecho, se investigue y efectivamente se condene a los responsables, erradicar la implementación de políticas que permitan que no vuelvan a suceder estos hechos. Bien. Y claro, de igual manera es importante indicar de que no solamente se debe sancionar a los responsables, sino también a las autoridades, es decir, a los funcionarios, ¿no?, dentro de la magistratura, dentro de la policía, dentro de cualquier órgano justamente que se dedique a administrar justicia o la investigación de la misma, quienes no apliquen justamente este principio de la debida diligencia, sean también sancionados por el incumplimiento de este principio que es fundamental, tal como lo ha dispuesto la propia Corte Interamericana. Y acá justamente ya entro al tema de los casos. Es importante plasmarlo, ¿no?, dentro de las, de las premisas justamente que indicaba este enfoque de género y el principio de la debida diligencia, ¿no?
¿Qué sucede? Si bien el caso María da Peña Maya Fernández no llegó justamente a la Corte Interamericana, es un caso, es un hito y es un caso trascendental para conocer el tema de la violencia de género y cómo también no se ha venido aplicando, en este caso, una debida diligencia, cómo ha habido un retraso injustificado que finalmente genera un impacto negativo y resultados nefastos en la víctima y también en futuras víctimas que puedan suscitarse en casos similares. ¿Qué sucede? Aquí en el caso María de Peña, que muchos y muchas habrán escuchado, si puedes hacer un recuento, el Estado de Brasil justamente había fallado justamente en más de 15 años en adoptar medidas efectivas, no necesarias para procesar y sancionar al agresor de violencia, ¿no? El cual era la pareja de la señora María da Peña, ¿no? Pese a que existían diversas denuncias que habían sido efectuadas por la víctima, pero que lastimosamente la policía ni la fiscalía había tomado en consideración, ¿no? Es más, revictimizaban a la señora María Peña diciéndole, bueno, pues su esposo le pega, pero ¿usted qué habrá hecho? En otras palabras, justificando la violencia, lo que no debería hacerse o no se puede hacer actualmente. Pero en ese entonces se toleraba esa violencia y más bien se echaba la culpa a la propia víctima. Esto que generó lastimosamente que la señora María Peña quedase parapléjica, ¿no? Una paraplegia irreversible y otras dolencias por motivo de la violencia, ¿no? Desde el año 1973 y como resultado de esas agresiones continuas, ¿no? De su esposo, y que finalmente, ante la incontable número de denuncias, no hubo investigación ni sanción a los responsables. Pero sí, finalmente, cuando se elevó la comisión, esto sirvió para hacer un caso tipo y poder elaborar justamente una ley contra la violencia de género, ¿no? Y también aplicando lo que es el principio de debida diligencia que habla de la Convención de Belén do Pará, y que en estos casos, ¿no? Debería aplicarse con celeridad y no esperar estos 15 años o mucho más tiempo, también algunos, como vamos a ver más adelante, en que pese a las denuncias reiteradas, no se hace caso a la víctima. O peor aún, se acepta la denuncia, pero finalmente no se investiga correctamente, no se tiene ninguna persona detenida, ni tampoco se sanciona o condena a los culpables. Otro caso tipo, ejemplo, en estos, cuando hablamos de violencia de género, es el caso González y otras del campo algodonero versus México, ¿no? Y vamos a ver también figuras y estereotipos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vemos cómo funcionarios públicos o frente a la denuncia que hizo la madre, ¿no? En la comisaría respectiva por las adolescentes que se habían desaparecido, ¿no? Y que finalmente fueron encontradas muertas, ¿no? Eh, y no se realizó una función prioritaria ni célere para buscarlas, fue que la policía justamente no recibió las denuncias. Uno, por motivo de tiempo. Hablaban de que deberían pasar al menos 48 horas desde la desaparición para poder buscarlas. Y segundo, le dijeron a la señora, ¿sabe qué, señora? Mire, sus hijas van a volver, ¿no? Mire, en esta zona, ¿no? Que nos encontramos justamente, ¿no? En Tijuana. eh, bueno, pues estas niñas solamente son voladas, es decir, son un poco inquietas, ¿no? Prejuicios, patrones, ¿no es cierto? Es como decir, por ejemplo, que en Perú, todas las chicas de la selva, ¿no? Son calurosas, son ardientes, ¿no? Son prejuicios que persisten por un tema de zona y que muchas personas lo creen y que efectivamente siguen suscitando, siguen perpetuándose, ¿no? Lo cual debemos erradicar. Y en ese caso también indicaron que las chicas eran voladas, en el sentido de que, bueno, pues se fueron con el novio, ya volverán, espere usted, pues, ¿no? Pero en ese interín de no buscar a la señorita menor de edad, quienes eran víctimas, pues justamente, posteriormente encontraron sus cadáveres, ¿no? Que habían sido secuestradas, habían sido violentadas sexualmente y finalmente asesinadas para que no puedan denunciar los hechos por parte de agentes del ejército, ¿no? Y que eso posteriormente la Corte Interamericana ya lo desarrolló a profundidad en su sentencia. Tenemos también el caso Velázquez Páez versus Guatemala, que de igual manera el Estado guatemalteco no aplicó la debida diligencia. Si bien hablamos en este caso de una estudiante mayor de edad, 19 años recientemente, ¿no? Eh,
Esa señorita fue asesinada, Claudia Isabel Velázquez, quien era estudiante de Derecho, y justamente por un impacto en la cabeza, ¿no? Pero en este caso se consideró que el Estado no investigó con la debida diligencia, ¿no? Y tampoco tomó medidas iniciales de investigación, justamente por motivos de prejuicio, ¿no? Por la señorita. Y que esto generó que después de 7 años de la muerte de la víctima, las autoridades no hayan podido ni identificar, ni procesar, ni sancionar a los responsables de este crimen, ¿no? Entonces vemos cómo la debida diligencia no se aplicó en estos casos como los dos anteriores, justamente por motivos de género, por patrones y prejuicios que generaron que estas autoridades no realicen las investigaciones. Y finalmente, ¿qué genera? Impunidad, como hemos visto. Claro, posteriormente la Corte Interamericana resuelve estos casos, pero el hecho es que la cantidad de años que han pasado, pues finalmente no reparan el daño generado, ¿no? Tanto a la víctima como a la familia. También tenemos, en el caso de Guatemala, el caso de la masacre de las dos R's, ¿no? De igual manera vemos la falta de diligencia, juzgamiento y sanción de los responsables en una masacre que ocurrió justamente en una parcela denominada las dos R's, ¿no? En la cual habían cerca de 250 habitantes, ¿no? Y justamente en esa ciudad, que fueron víctimas eran niños, niñas, mujeres y hombres, ¿no? Y eso se dio justamente por motivo del conflicto armado interno que se dio en Guatemala. Pero lo particular en esto es que, pese a que hombres y mujeres eran asesinados, ¿no? De manera indiscriminada, especialmente fueron las mujeres quienes eran, sean niñas, adolescentes o mujeres adultas, eran seleccionadas como víctimas de violencia sexual, es decir, eran llevadas, violentadas sexualmente y finalmente eran o asesinadas o golpeadas justamente para que no denuncien, o eran secuestradas por un tiempo para ser sometidas sexualmente con los agentes del Estado, del Ejército, ¿no? Y si finalmente salían también embarazadas, pues justamente se incitaba al aborto mediante golpes, ¿no? Un caso muy horrendo justamente que se dio allá cerca en los años 90, que se dio en los años 2000, pero que es importante conocer. Y a esto vamos dentro de la aplicación del principio de debida diligencia, también el principio de intervención inmediata y oportuna, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que tiene similitud justamente con la debida diligencia, en el cual los superiores de justicia y la Policía Nacional, ante un hecho o amenaza de violencia, deben actuar de forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza, ¿no? Disponiendo justamente el ejercicio de las medidas de protección previstas en la ley u otras normas, con la finalidad de atender efectivamente a la víctima. Por ejemplo, supongamos que nos encontramos frente a un caso en el cual una mujer migrante en situación irregular, es decir, no tiene papeles, ¿no? O ingresó ilegalmente aquí al Perú, aquí vamos por Tumbes, si nos encontramos aquí en Lima, sufre violencia física por parte de su pareja, o que convive, pues, ¿no? Sea de igual manera que ella, ciudadano venezolano o un ciudadano peruano, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, que esta mujer vaya a la comisaría y denuncie estos hechos, y no contar con un documento de identidad, o es más, cuente con un documento, pero no con un pasaporte que acredite el ingreso regular a nuestro país, pues no debe generar ningún tipo de impedimento para que se interponga y se acepte la denuncia y que siga su trámite ante Fiscalía y ante el juzgado respectivo y se interponga la medida de protección respectiva, ¿no? Como de igual manera, dentro de la Convención sobre Derechos del Niño tenemos un protocolo de comunicaciones en el cual permite que niñas, niños, adolescentes, menores de edad, eh, puedan interponer justamente denuncias o asistir ante el aparato jurisdiccional sin necesidad de que justamente una persona adulta los acompañe o interponga la denuncia a nombre de ellos, ¿no? Como también lo dice la propia ley 3034. Y esos casos, por ejemplo, podría ser una intervención inmediata y oportuna, ¿no? Es como también, por ejemplo, cuando vemos en el ámbito de salud, en el cual una persona puede llegar a una situación de emergencia, viendo baleada,
o habiendo sido golpeada, desmayada, justamente cuando está inconsciente y llega al hospital, imaginemos, como está inconsciente y no se le encuentra el documento nacional de identidad, como no se le identifica, no se le va a atender. Por el contrario, se debe darse esa atención por la situación de emergencia en la cual se encuentra. Lo mismo ocurre en el tema. Sumado a estos principios, sumado a la debida diligencia, sumado a justamente los principios de oportunidad, tenemos también el principio de racionalidad y proporcionalidad, ¿no? En el cual justamente nos hablan que el fiscal o el juez a cargo de cualquier proceso de violencia debe ponderar proporcionalidad, ¿no? En una eventual afectación causada y la medida de protección y legislación a adoptarse, ¿no? Es decir, básicamente evidenciando el impacto, ¿no? De las acciones que va a tomar y que van a repercutir justamente en la vida de la víctima. Por ejemplo, sabemos que existe un ciclo de la violencia que justamente se repite en aquellas personas, normalmente mujeres, que sufren de manera permanente violencia física y psicológica, que realmente van de la mano, tomadas también violencia sexual y psicológica y económica, tienen justamente esas tipologías y que los jueces y los fiscales deben saber evidenciar en los casos de que se denuncian los hechos y se pide justamente que se retire la denuncia, ¿no? Eh, y que justamente la víctima indique, ¿no? Aluzca de que, bueno, tengo mi deseo de retirar la denuncia porque mi pareja dice que ya cambió, ya no va a volver a hacer estos actos, entre otros. Existe un acuerdo plenario del año 2016 y posteriormente actualizado en el año 2018 que habla justamente sobre la declaración de la víctima. Y en aquellos casos, cuando hablamos de los alcances de la ley 3064, que frente a la violencia que va a sufrir, que sufre, no va a proceder justamente, ¿no? Lo que es la retractación de su declaración frente a los hechos de violencia, ¿no? ¿Eso por qué? Porque justamente, como repito, la víctima puede ser involucrada en un ciclo de violencia, en la cual no puede darse cuenta en muchos casos, pero sí, incluso el equipo multidisciplinario, ¿no? Va a poder justamente evidenciar y dar, ¿no? Informe técnico al magistrado para que resuelva conforme a sus disposiciones, ¿no? Y lo que dispone la norma. Es importante tener en consideración todo ello, la racionalidad y la proporcionalidad, garantizando siempre la vida, la salud y la dignidad de las víctimas. Aquí tenemos nuevamente un caso que nos lleva hasta México, que es el caso Inés Fernández Ortega, ¿no? En el cual justamente el Estado mexicano fue responsable por la violación, tortura y falta de acceso a la justicia de una mujer, Inés Fernández, una mujer adulta de 27 años, pero que al mismo tiempo pertenecía a una comunidad indígena, ¿no? Un pueblo originario, la comunidad Mefa, allá en la comunidad Tlapaneca, ¿no? En Guerrero, México. Y acá vemos que justamente pese también a la reiterada de las denuncias por el delito de violencia que sufría justamente la señora Inés, las autoridades no llevaron a cabo ningún tipo de investigación y sancionaron a las víctimas, ¿no? Es más, vemos también que las autoridades, que de alguna manera, o mejor dicho, tienen un deber de proteger a las víctimas, lo que hicieron es justamente revictimizarlas, discriminándolas de distintas formas, justamente por su origen étnico, racial, por su condición socioeconómica y especialmente por su condición de mujer, ¿no? Entonces, efectivamente, en este caso, no se aplicó la debida diligencia. Del mismo modo, tenemos el caso Valentina Rosendo Cantú, de igual manera México responsable contra una mujer menor de edad de 17 años indígena, perteneciente a otra comunidad originaria de los Mefa, en el cual justamente fue violentada sexualmente por miembro del ejército, ¿no?
cuando se encontraba justamente en su casa, ¿no? Y vamos a ver que además de que tuvo problemas respecto a la denuncia, porque no hablaba justamente en esa localidad su lengua originaria, pues también al momento vemos que no hubo ese, esa aplicación del enfoque de género cuando justamente la persona que va a realizar el examen, ¿no? La pericia, sea una médico mujer. No había, solamente había varones hombres, ¿no? Médicos hombres. Y bueno, yo de que gente se genere impunidad en este hecho de violencia sexual, ¿no? Que de igual manera que en el caso anterior no se investigó correctamente, no se realizaron las pericias médicas respectivas, ¿no? Entre otras situaciones que finalmente generaron que no se sancionen a los responsables de esos hechos. Tenemos también el caso penal Costro Castro versus Perú. Es el primer caso en el cual justamente se habla de la aplicación de la debida diligencia. En los siguientes hechos, ¿no? Ustedes saben que en el penal Castro Castro se encontraban los imputados, ¿no? Respecto al delito de terrorismo, en el cual sufrió nuestro país en los años 80 al 2000. Y es en este penal justamente donde se encontraban tanto hombres como mujeres, ¿no? Separados justamente, varones imputados por terrorismo y mujeres vinculadas por terrorismo, ¿no? Esto durante un traslado justamente en el cual las mujeres de un penal a otro, es que hay justamente una requisa, posteriormente hay como un levantamiento. Pero eso fue aprovechado justamente por los agentes de las estaciones penitenciarias para violentar y abusar sexualmente de estas mujeres, ¿no? Y finalmente no pudieron denunciar los hechos, justamente por esta situación política y compleja que ocurrió en nuestro país, ¿no? Y también el odio y menosprecio que se generaba a esas personas vinculadas a grupos terroristas, ¿no? Pero por supuesto que eso no era justificante justamente para actuar bajo estos casos, ¿no? De violencia contra las mujeres, abusar sexualmente de ellas, ¿no? Más aún si se encontraban siendo investigadas y muchas de ellas también condenadas por el delito de terrorismo. Pero en estos casos tampoco se aplicó la debida diligencia para investigar ni tampoco sancionar a los involucrados. Mm. El caso de Raquel Martín de Mejía, de igual manera, también involucra un caso similar en el cual un grupo de personas armadas con uniforme del ejército peruano irrumpió la casa de la señora Raquel y de su esposo, acusándolo de ser subversivos o miembros del movimiento MRTA, ¿no? Luego de golpear justamente al marido, ¿no? Nuevamente, justamente vuelven estas fuerzas a la casa y violentan sexualmente a la señora Raquel Martín, ¿no? Y esto también justamente generó impunidad porque los hechos en la cual se denuncia, ¿no? O se le imputa a esta pareja de esposos, era por justamente ser presuntos terroristas. Y por esos hechos también es que no se les toma en consideración la denuncia que colocan, ¿no? Respecto a la violencia sexual sufrida por la señora Martín. Y todo eso, por supuesto, situado dentro de lo que es justamente el contexto de violencia política en el cual justamente se encontraba y el terrorismo en nuestro país, ¿no? Luego tenemos el caso de Ana Beatriz y Cecilia González Pérez, el caso de las hermanas que pertenecían a un pueblo originario, ¿no? Que fueron separadas por su madre, detenidas ilegalmente, de igual manera violadas, y posteriormente fueron justamente torturadas, ¿no? Eh, no fueron justamente encontradas, ¿no? Y estos hechos justamente generaron impunidad frente a la falta de investigación en estas hermanas, como repito, menores de edad, detenidas ilegalmente y por supuesto violentadas y torturadas por un grupo de soldados, ¿no? En el Estado de México, justamente por motivos de conflicto interno, por motivo del tráfico de drogas, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en Tijuana, entre otras partes. Y aquí hay algo muy importante, ya para ir combinando con esta sesión, ya que hablábamos de la aplicación de la debida diligencia frente a la violencia, la discriminación de género,
¿Y qué sucede justamente cuando las víctimas son menores de edad, mujeres adultas mayores, ¿no? En este caso es muy interesante la aplicación del deber de debida diligencia, cuando justamente nos hablamos justamente de que en estos casos se trata de personas, no son justamente las víctimas mujeres, sino en este caso de la cuenta americana, que contra Brasil, las víctimas son varones, ¿no? Y es en el caso de trabajadores de la Fazenda Brasil, ¿no? De Verde, en el cual justamente eran un grupo de personas, hombres, que justamente eran migrantes, ¿no? Migrantes de situación irregular, que eran sometidos, ¿no? Bajo explotación laboral, pero justamente por ser varones, condición de género que no solamente se a las mujeres, por ser hombres, por justamente condición de acción irregular, por ser jóvenes, eran explotados laboralmente para que realicen actividades, ¿no? De construcción, básicamente haciendo actividades no remuneradas, y que por supuesto retenían sus documentos de identidad, algunos pasaportes, eran justamente confinados a espacios bajo amenaza y vigilancia armada, y de igual manera no recibían atención médica, ¿no? Frente a los malos tratos y nutrición en la cual se encontraban, ¿no? Entonces aquí también, por ejemplo, podemos explicar el enfoque de género, como también lo he hecho en un momento Colombia o Argentina, asumiendo este caso de trata de personas, ¿no? No solamente, como repito, cuando hablamos de violencia de género, no solamente involucra a las mujeres, sino también a varones. Y todo esto a lo largo del ciclo de vida, cuando justamente se genera una situación de discriminación que disminuya o limite el ejercicio de los derechos humanos fundamentales. Al igual que hablamos de la debida diligencia, también hacía mención de la aplicación de la debida diligencia reforzada. Y en este caso, tenemos justamente la aplicación de la debida diligencia reforzada frente a las poblaciones trans, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que muchos de estos casos se configuran como crímenes de odio, que son cometidos contra víctimas debido a su orientación sexual, identidad de género y expresiones sexuales, ¿no? Y esto, como dice la Corte, tiene una finalidad de mandar un mensaje, ¿no? Un mensaje respecto a no tolerancia contra esta población que históricamente ha sido vulnerada sus derechos, ¿no? Incluso desde un tema médico, desde un tema jurídico, y que es importante justamente resaltarlo. Por ejemplo, acá tenemos el caso, lo tengo acá, pero hablábamos del caso, por ejemplo, Azul Rojas Marín versus Perú, en el cual una mujer trans que se dedicaba a vender comida fuera de las calles, ahí en Trujillo, fue violentada sexualmente, fue detenida irregularmente por un grupo de policías y violentada finalmente de manera sexual, con una vara, lo cual justamente golpea a los policías, ¿no? Por el recto de esta mujer trans, dentro del calabozo de la comisaría, ¿no? Por supuesto que al tratarse de agentes policiales, no se llegó a denunciar correctamente el hecho, pese a la queja a la inspectoría. Luego la fiscalía no aplicó la debida diligencia para investigar ni tampoco identificar a los posibles perpetradores de este crimen. Y finalmente no se sancionó a nadie, ¿no? Se creó una impunidad por más de 15 años. En el año 2020 justamente se emite esta sentencia de Azul Rojas Marín versus Perú, en el cual eh, se vuelve, justamente la Corte indica, ¿no? La Corte Superior de Justicia de la Libertad inicie nuevamente las investigaciones para sancionar a los posibles culpables, en este caso agentes policiales, ¿no? Y en un caso inédito, dentro de la Corte, dentro de las reparaciones, ¿no? Indicó justamente el tema de las disculpas públicas, ¿no? Que se hicieron justamente a la víctima. Y claro, su madre, que también fue víctima de este hecho, no de violencia sexual, pero sí de retención, ¿no? Injustificada, que ya había fallecido, ¿no? Pero bueno, son hechos que justamente nos hacen pensar sobre estos casos que lastimosamente perpetúan todavía en la sociedad, en pleno siglo, bueno, en pleno milenio y todo ocurrido estacionados en el año 2020. Finalmente les traigo el caso de Guzmán Albarracín, ¿no? La señorita Paola, ecuatoriana, que es un caso muy conocido, que es el último.
que se habla que se intersecciona violencia de género con el tema de edad, niñas y adolescentes víctimas de violencia, ¿no? Especialmente sexual. En este caso vemos que justamente la señorita Guzmán Albarracín era hostigada sexualmente por el director de su colegio, ¿no? Si bien la señorita Paola Guzmán tenía buenas notas, era buena estudiante, era coaccionada justamente por el director para que mantenga relaciones sexuales, si no le iba a jalar, le iba a desaprobar en su curso. Esto se dio por un tiempo, bastante tiempo en realidad, al igual que otras situaciones, no solamente en Ecuador, sino posteriormente se evidenció que también como en nuestro país, Perú, existen hechos similares que lastimosamente no se denuncian, por desconocimiento, como hablaba en primer caso, como el tema de barreras, o la estigmatización, ¿no? El qué dirán se denuncia, ¿no? Eso generó que finalmente no se generase una investigación en el caso. La señorita Paola Guzmán, por motivo de reiteradas abuso sexual que sufría, finalmente se suicida y eso recién origina la investigación respecto a estos casos, ¿no? Pero finalmente tampoco se sanciona ni al profesor, que también conocía los hechos, ni al director, solamente hubo un tema de sanción administrativa, un cambio, pero no quedó en nada más, ¿no? Y bueno, la Corte se interpuso justamente esta demanda ante la Corte Interamericana y emitió este importante pronunciamiento en el año 2022. Y bueno, y claro, aquí en estos casos, donde se intersecciona el tema de edad, violencia de género y otros, vemos justamente cómo aplicar la debida diligencia de forzada, ¿no? En estos tipos de poblaciones en condición de vulnerabilidad y que va más allá justamente de aquellas situaciones en las cuales una mujer o un varón puede sufrir violencia de género. Y bueno, habiendo dicho todo eso, muchísimas gracias por su atención en esta breve exposición que he hecho al respecto, esperando que hayan podido ser de su agrado justamente. Y del mismo modo, estoy atento a absorber las preguntas que estimen a bien formularme sobre lo planteado. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente disertación. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna interrogante, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra, o en todo caso puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes. Sí. Bueno, doctor, al parecer no hay ninguna pregunta y con eso damos por finalizada. Ah, no, sí hay una. Sí hay una, doctor. Eh, ¿Se la leo? No, gracias. Aquí lo leo de Alejandro. En qué caso se acude, ¿no?, a la justicia internacional. A ver, para acudir justamente a una instancia supranacional, especialmente en los casos, bueno, nosotros a nivel regional, como hemos suscrito el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no?, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el cual forma parte tanto la Comisión como la Corte Interamericana, ¿no? Que en los casos de acción o omisión del Estado, en la vulneración de derechos humanos, ¿no?, se puede acudir a esta instancia supranacional. Pero no es una instancia más. ¿Qué sentido? No es que, por ejemplo, se investiga un hecho, por ejemplo, ¿no? Se sanciona, ¿no? Por ejemplo, o se absuelve en un caso, eh, o por ejemplo, ¿cuándo me refiero cuando no es una instancia más? Puede ser el caso en el cual yo puedo ser una víctima y quizás no estoy conforme con la sentencia que se emite, pero eso no significa justamente que se haya actuado conforme a ley, conforme a los principios constitucionales y también convencionales, como decía el actual de debida diligencia, ¿no? Y que finalmente se interponga una sanción a los responsables del caso. No es, como se dice, una instancia en la cual, pese a ser condenado, yo quiero algo más adicional. No, sino, por ejemplo, en los casos de omisión, al cual tú te haces mención,
Supongamos el caso Azul Rojas, ¿no? El último que hacía referencia. Azul Rojas es una mujer trans, es detenida, regularmente llevada a la comisaría, y 3 o 4 agentes policiales la violentan sexualmente, ingresándole la vara, ¿no? Esta vara que se utiliza en el recto, ¿no? Generándose daño, ¿no? Generándole traumas, golpeándola, no solamente en el tema físico, también psicológico que repercute en su persona. Básicamente vulnerando su dignidad. ¿Qué sucede? Azul Rojas, o Luis Alberto, Azul Rojas es su nombre social, ¿dónde va a poder interponer su denuncia? Que es en la propia comisaría en la cual ha sido violentada sexualmente. Bueno, dirá un profesor, puede ir ante la inspectoría indicando, ¿no?, de que la policía no quiere resolver, atender su denuncia, ¿no? O porque justamente los hechos ocurrieron en ese lugar. Finalmente, que vaya a la fiscalía de turno penal para interponer su denuncia. Perfecto. Ella fue, interpuso su denuncia. ¿Qué sucedió? En las diligencias hubo un cambio justamente de la policía que se había encontrado involucrada y que ya no se encontraba en esa localidad, que no fueron cambiados a otra. Hubo un tema de que no querían identificar a estos policías, pese a que tienen ese deber, y que pese también a que la fiscalía, cuando ya conoce quiénes eran esas personas, esos agentes que supuestamente habían cometido los hechos, no se pudo diligenciar debido a la distancia en la cual se encontraban, que meritaba un tema de exhorto, entre otros, ¿no? Y finalmente también cuando no se pudo demostrar los hechos, pese a haberse formalizado la denuncia y haberse llevado ante el juzgado penal, eh, se, eh, se determinó finalmente de que no se había identificado adecuadamente a los supuestos responsables, ¿no? Por lo cual no fueron sancionados. Se apeló, la Corte, la Sala Superior, reafirmó justamente esta absolución, pese a que existían justamente pruebas, ¿no?, en la cual la víctima había sufrido violencia sexual, ¿no? Los desgarros, entre otros, ¿no? Además del informe de la pericia psicológica y psiquiátrica indicaba justamente una afectación, ¿no?, por esos hechos. La sala finalmente absuelve y llega justamente a sede casatoria, en la cual tampoco, no se logra una nulidad, ni tampoco de que se reinicie la investigación, pero también una suerte de vacíos que evidenciaban una colusión entre la propia policía para no incriminar a sus propios colegas. Bueno, es un caso muy interesante para leer en realidad, pero bajo todos estos hechos hubo una omisión por parte del Estado a través de sus órganos jurisdiccionales, la policía, la fiscalía y los juzgados, el Poder Judicial, para investigar con la diligencia frente a esos casos. Debido al tiempo transcurrido en el cual interpone la denuncia, se investiga y finalmente no se logra identificar a los agresores. Finalmente son absueltos, ¿no? Y se genera justamente impunidad. Y por supuesto, tolerancia, ¿no?, frente a estos hechos en los cuales dice, bueno, es un homosexual, es una mujer trans, es un gay más, ¿no? O sea, hay que enfocarnos en temas cuando sean niñas, niños, adolescentes, ¿no? Mujeres. Y esto no es así, pues, ¿no? Todas y todos tenemos esa protección por parte del Estado. La persona humana es el fin supremo, ¿no?, de protección del Estado, como dice el artículo 1 de la Constitución, la protección de la dignidad humana y de sus derechos, ¿no? Y es por eso, porque por esta omisión, o sea, inacción del Estado para investigar y sancionar y erradicar esta figura de violencia de género, contra orientación sexual y identidad de género contra esta mujer trans, es que se eleva ante la Comisión Interamericana, se emite un informe y pasa al litigio estratégico ante la Corte Interamericana, donde ya de igual manera existen amicus curiae, informe de parte, el Estado justamente tuvo que responder. Finalmente, fue sancionado el Estado peruano, nuevamente, ¿no? Posteriormente existe un caso también de una pareja homosexual que ha sido discriminada el año 2023 en una situación de, bueno, en un supermercado, ¿no? Es otro tema, el caso de Rojas es peor porque hablamos de un abuso, una violencia sexual, ¿no? El Estado fue sancionado. No actuó con la debida diligencia que indicábamos respecto a los plazos de denuncia que finalmente generó impunidad frente a ese hecho. Y eso generó, como repito, que finalmente el Estado asuma, ¿no?, su responsabilidad de una indemnización, un tema de tratamiento psiquiátrico a la víctima, luego de 15 años
parece chiste, como dicen, pero es anécdota del caso. Y también, como reiteré, esas disculpas públicas que se dieron, ¿no? Básicamente una reparación simbólica, simbólica en la cual participó el ministro de Justicia en el año 2023, el ministro de la Mujer, el ministro de Salud y uno que otro congresista, ¿no? Y que es importante y que mandó un mensaje muy importante de que la violencia no debe ser tolerada y tampoco debe ser justificada. Ni más aún, eh, no esperemos que llegue a instancias supranacionales para recién tomar cartas en el asunto frente a estos hechos, ¿no? Y que frente a estos casos apliquemos, por ejemplo, el Poder Judicial ya ha aprobado un protocolo para la aplicación del enfoque de género en los casos de violencia. La Fiscalía también, bajo la aplicación de la Ley 3064, que si bien no habla justamente de la orientación sexual e identidad de género, se lo hace su reglamento y de una manera extensiva también los acuerdos plenarios que emite la Corte Suprema y también otras normas, ¿no?, vinculadas a la materia. Espero haber contestado tu pregunta, Alejandro. Excelente. ¿Hay alguna otra pregunta adicional? Creo que pueden levantar la mano o escribir a través del chat. Por ejemplo, si quisieran, de acuerdo, recibir acá un mensaje por interno, me dice qué bibliografía o fuentes justamente podemos revisar para ahondar un poco más en este tema. Es muy importante no solamente revisar bibliografía y artículos, como por ejemplo, siempre recomiendo a la doctora Yanet Gilardi, ella es magistrada titular de la Corte Suprema de Justicia aquí de Perú, como de igual manera la doctora Elvira Álvarez Olazábal, jueza superior de familia de la Corte de Lima, ¿no? Entre muchas otras, pero especialmente ellas, que abordan justamente el tema de la violencia de género, el tema del feminicidio, las políticas públicas, el acceso a la justicia de mujeres víctimas por motivo de orientación sexual, identidad de género, expresiones sexuales, entre otras condiciones de vulnerabilidad. Eh, Buscar estas autoras, y en libros, también en la revista oficial del Poder Judicial, como de igual manera la revista Yapanchikpa Justicia, la Corte Suprema, que también es una importante fuente de revisión. Y también existe un cuadernillo, el número 4, de jurisprudencia sistematizada de violencia contra la mujer, de la Corte Interamericana, en la cual me parece que ha sido autorizada hasta el año 2023, pero tiene importantes casos, hablan sobre discriminación, violencia, qué entendemos por estereotipos, qué entendemos por debida diligencia, qué dice la propia comisión frente a estos casos, qué dice el comité CEDAW, ¿no? La comisión de expertas de la MISERI, por ejemplo, ¿no? Y también los informes temáticos que cada cierto tiempo emite la OEA sobre estos casos, ¿no? Entonces, ahí, como repito, el cuadernillo número 4 sobre jurisprudencia temática de violencia contra la mujer de la Corte Interamericana, del año 2023, si mal no recuerdo, debe ser el último, ¿no? Donde puede encontrar esa jurisprudencia, ¿no? Ya, como repito, atendiendo a los casos, los párrafos en particular sobre los hechos, las responsabilidades y sanciones aplicadas a los estados por parte de la Corte Interamericana, ¿no? Y las reparaciones, por supuesto, que es importante evidenciar, ¿no?, la evolución de los mismos. No solamente hablamos de una reparación económica, de carácter económico, sino también de carácter simbólico, desde pedir perdón, las disculpas públicas, incorporar justamente un enfoque de género dentro de los niveles educativos, ¿no? Implementar leyes, políticas, entre otros. Que es algo muy importante y que a la par tiene que ir acompañado del respectivo presupuesto, ¿no? Porque ustedes recordarán, en el año 2015, cuando se aprueba la ley 3064, es una ley muy importante, muy integral, muy completa, pero que nació muerta. ¿En qué sentido? No contaba con un presupuesto para su implementación. Hablaba de una disminución de plazos para que los juzgados de familia con su especialidad en violencia apliquen medidas de protección inmediata, 24 a 48 horas, los juzgados penales, ¿no?, que deben estar de turno todo el día en diferentes despachos, pero no se dan abasto por la falta justamente de juzgados y juzgados especializados en la materia. Y las
formación, capacitación y, por supuesto, sensibilización de los operadores de justicia, pues a jueces, personal jurisdiccional, fiscales, policías, entre otros. Entonces, esto recién se pudo justamente tomar en consideración cuando se aprobó el reglamento y se otorgó un presupuesto, ¿no? Dentro del órgano rector, que es el Ministerio de la Mujer y Personas Vulnerables, fungir en articulación con otros sectores del Estado, ¿no? Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Pública, Ministerio del Interior, ¿no? La Policía Nacional, entre otros. Espero haber contestado la pregunta de José, que me escribió por interno. ¿Hay alguna pregunta adicional? Puedo levantar la mano y escribir a través del chat. Sí, doctor, al parecer ya no hay ninguna interrogante. Muchas gracias por haber respondido cada una de las preguntas de los participantes. Gracias por nuevamente haber aceptado la invitación de Biloyer, por compartirnos su conocimiento, su tiempo. Eso es algo muy valioso para todos nosotros. Esperamos en otra oportunidad volver a contar con usted, estimado doctor. Siempre será un honor poder escucharlo y poder aprender de su persona. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Claro que sí, siempre. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muy amable.